Buenos días, en realidad les saluda Martín Sandoval. Vamos a ir comenzando. En realidad vamos a ir probando aquí las diapositivas que se vean bien y todo para no tener ningún problema. De hecho, ahí Eliana me confirmó que sí se escucha, ¿cierto? Vamos a ver. Ok, gracias. Bien, de hecho es una de las primeras veces que utilizo Zoom. De hecho, para otros trabajos y para el tema de la universidad utilizábamos Teams. Que es un poco distinto, pero vamos a ir ahí acomodándonos. Ahí estoy viendo a alguien. ¿Quién está en la pantalla? Jorge Rojas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Hola. Ok, bien. ¿Van a ingresar más alumnos todavía? Sí, ¿no? Chicos, consulta, ¿ustedes están con micrófono también? Como para ir conversando, porque de hecho ahí en la clase vamos a hacer algunas preguntas, vamos a conversar, a conocer un poco sobre lo que ustedes saben de psicología. Me gustaría escucharlos también. Sí, todos tienen micrófono. A ver. Sí, profe, sí. Ok, desactívenlo para decir hola. ¿Todo bien? ¿Listo? Ah, ya me dicen que falta. Ok, voy proyectando las diapos, de hecho, para que puedan ir, para que podamos ir probando. Ujú. Ahí se ven las diapositivas, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, profesor. Sí, Ok, profesor. Sí, profe, todo bien. listo, chicos. Listo, vamos comenzando entonces 9:05, ¿les parece? Creo que ya no falta nadie, o si todavía están faltando alumnos. No estoy seguro. Ujú, somos 13, bueno, menos la tutora. Y yo somos 11 personas.
Bien, vamos comenzando entonces, chicos. Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Martín Sandoval. Voy a ser el profesor de los cursos de filosofía y psicología. Psicología y filosofía. De hecho, en la primera parte del curso, más o menos hasta los meses de, eh, qué sé yo, julio, agosto, vamos a ver todo lo que es psicología. Todos los cursos, todas las semanas van a ser de psicología y de más o menos agosto en adelante, según lo que hemos calculado ahí con con la academia, ya estaríamos llevando todos los temas que son de filosofía, ¿sí? Eh, bueno, mi cámara está de hecho abajo en la parte del teclado. Esta laptop tiene una estructura un poco extraña, por eso es que me van a ver en ese ángulo, pero bueno, no es lo importante es la presentación que vamos a hacer. De hecho, me gustaría que sea un curso en el que sea más que yo lo dicte, que ustedes puedan participar, que ustedes puedan decir lo que conocen de psicología y poco a poco ir armando el conocimiento, ir corrigiendo algunas cosas que seguramente estaban equivocadas e ir acertando en algunas cosas que de repente ya conocíamos de clases de psicología del colegio, de, qué sé yo, clases que ya anteriormente han llevado. Eh, en cualquier otra circunstancia o lo que conozcan sobre psicología, ¿no? Nada, así que vamos a ir avanzando. De hecho, vamos a tener también preguntas hacia el final con respecto a temas de admisión. Todo lo que vamos a ver en el curso está basado netamente en los libros de la Presa Marcos, de distintas academias, de libros de consulta de psicología básica de la universidad. Yo soy egresado de la carrera de psicología de la Universidad de San Marcos también. Así que todo netamente lo que se va a enseñar en este curso durante todo este ciclo anual es enfocado a las preguntas de exámenes de admisión, ¿sí? Sabemos que muchas de las preguntas en psicología, en filosofía, suelen ser dateras, piden datos exactos, pero más que todo en psicología hay algunas preguntas que están viniendo últimamente en estas preguntas de eco que le llaman, que son como para razonar, para sacar un poquito más las conclusiones de algo, ¿no? De alguna situación que presenten en el enunciado. Así que nuestro objetivo es atacar justamente estos dos tipos de preguntas. Las preguntas lateras, las preguntas que te piden un dato exacto, un nombre exacto, un número exacto, un año exacto de algún suceso. Y las preguntas que te piden también razonar, sacar una conclusión de alguna situación que te presenten. ¿Ok? Así que vamos a ir comenzando. Voy a poner la presentación en pantalla completa, ¿sí? Ahí se ve toda la presentación, ¿no? No se ven estos cuadraditos del costado. La verdad es que no suelo utilizar mucho Zoom. ¿Sí? ¿Me confirman? Se ve completo, ¿no? Ok, buenísimo. Entonces, nada, vamos a apagar esto. Que de hecho lo importante aquí es que ustedes puedan ver la presentación. Si tienen cualquier consulta durante la clase, me pueden ir comentando sin ningún problema. Sí, voy a estar atento a cualquier consulta que quede suelta por ahí. Entonces, nada, vamos a iniciar con el estudio del apasionante mundo de la conducta humana, del comportamiento humano, ¿no? ¿Quién no se ha preguntado alguna vez por qué tal persona hace tal cosa? ¿Por qué esta persona hizo esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me sentí así? ¿Por qué me sentí nervioso en alguna ocasión? ¿Por qué me sentí bien? ¿Por qué me sentí triste? ¿Por qué esa persona tiene esa actitud? ¿No? De hecho, justamente la psicología se enfoca en el estudio del comportamiento humano. Más adelante vamos a ver una definición más exacta, eh, pero me gustaría comenzar preguntándoles a ustedes en esta sección que me gusta llamar los previos. Eh, Conocimientos previos. ¿Qué conocen ustedes de psicología? A ver quién puede activar su micrófono y decirme qué cree que es la psicología o qué cree que estudia la psicología. Vamos a conversar unos 5 minutos sobre eso, ¿sí? A ver, ¿alguien activa su micrófono? ¿Me da alguna opinión? Si no, yo voy a ir preguntando uno por uno. No hay respuestas equivocadas, por si acaso. Todas las respuestas que me brinden están. Estudio de la mente, Ok, muy bien. psicología, estudio de la mente. Ok, buen aporte. Estudio de la mente. Ajá, vamos a ir viendo más adelante. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién conoce algo más sobre psicología? ¿Nadie más? A ver, por ejemplo, Jorge.
¿Qué conoces de psicología? Vamos a ver el chat. Ah, están escribiendo por acá. Ya. Estudiar el comportamiento humano, ya. Estudiar el estudio de cómo funciona el ser humano, ok. El comportamiento del ser humano, listo, ok. Respuestas acertadas. Confírmeme, ¿se ve ahorita el chat en la pantalla? ¿O solamente lo veo yo? Como para tenerlo ahí fijo. Cuando escriben algo, sí aparece en la pantalla. Ah, y ahorita sí están viendo el chat ustedes en la pantalla de mi presentación. Ok, de ahí El lo vamos chat a ver. no, o El sea, chat. lo que usted está presentando se nota solamente la clase, pero Ah, nosotros estamos activando nuestro chat aparte. bacán. Ya, ahora sí entiendo todo. Sí, porque no sabía si el chat lo podían ver ustedes. Así que yo dejo el chat aquí fijo para poder ir viendo lo que ustedes comentan y ahí avanzamos. Ok, bueno, me siguen diciendo por aquí el estudio de la mente y la conducta humana. Ok, ok. ¿Ustedes consideran que la psicología es una ciencia? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? ¿Les han preguntado? ¿Les han dicho algo? ¿Qué creen ustedes? ¿La psicología es una ciencia o no es una ciencia? Creo que es una ciencia. ¿Crees que es una ciencia? ¿Está bien? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien dice que no? Bueno, todos creen que es una ciencia. Vamos a verlo también más adelante. Ahora, me han dicho ahí el estudio de la mente y la conducta. ¿Qué es la conducta en realidad? ¿Qué creen ustedes que es la conducta? ¿Qué es una conducta? ¿Hay alguna definición? ¿Hay algo que crean? A ver, los leo. El comportamiento, la conducta. El comportamiento. Ok, comportamiento y conducta serán sinónimos, serán similares, serán diferentes. ¿Mm? ¿Alguien sabe lo que es el comportamiento o la conducta? ¿Alguna idea? No, yo creo que ahí estamos un poco más complicados, ¿no? Correr será una conducta, comer será una conducta. Yo creería que sí, porque son como que acciones concretas, ¿cierto? Ajá. Pero pensar será una conducta. Soñar será una conducta. ¿Qué creen ustedes? Mm, Por ahí escuché un no, ¿cierto? A ver por el chat. A ver, Patrick, por ejemplo, sí es una conducta, dice Eliana. Ok, ok, está bien. ¿Alguien conoce de repente esta letra griega que está en el centro? Estos señores que están aquí, el que está aquí con su pucho, otro está con su paloma. ¿Los conocen? ¿Alguna vez los han visto? ¿Han conocido sobre las escuelas y los enfoques psicológicos? Cualquier cosa que me puedan decir sobre ello va a estar bien. Nada. Sofía me dice no. No los conocen. Ok, No, profe. ok, ok. Bien, bien, más adelante vamos a ver de qué se trata todo esto, quiénes son estas personas, por qué es importante estudiarlas, cuántas veces han venido en el examen de admisión, de hecho han venido varias veces. Así que vamos a comenzar entonces, después de estos previos, el padre de la psicología me dice Sebastián Vargas, ¿ok? Seguramente. Ujú. ¿Listo? Bien, entonces, nada, vamos a... Un micro encendido. Vamos a pasar entonces ya al inicio, ¿no? Y... Ahí está. A ver, apagamos por favor el micrófono, creo que lo está escuchando bien. El padre de la psicología, así como unos, me dice. Ok, ok. Bien, pasamos entonces a la... Sí, ahí escucho un micrófono encendido, no sé de qué es. Vamos a silenciarlo de todo, ¿no? Ahora sí. Listo. ¿Qué vamos a tratar en esta clase? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta primera clase? De hecho, es una introducción bastante general de varios aspectos importantes a conocer sobre la psicología en esta introducción. Vamos a ver la definición, cómo se inició, cómo nace como ciencia, cuáles son las escuelas psicológicas con las que se inicia, cómo se define actualmente la psicología, por
porque es distinta de repente a la definición antigua, a la definición actual. ¿Cuáles son las especialidades de la profesión psicológica? ¿Cómo aporta la psicología a las personas? ¿Cómo aporta la psicología al mundo real? ¿Y cómo se hace investigación también en esta ciencia? Todo esto es lo que vamos a ver en esta primera clase de psicología. Así que nada, sin más preámbulos, vamos a ir comenzando. La definición de psicología, la definición etimológica de psicología. Saben que la etimología es esta disciplina que estudia las palabras según su origen, ¿ok? Entonces, según el origen de la palabra psicología, podemos dividirla en dos. Psique o psiche, que significa alma. De hecho, psi es esta, o psi, como quieran llamarle, es esta letra griega que observan aquí, que utilizaban los griegos para definir el alma específicamente, ¿no? El psique de las personas. Esta letra griega tiene una apariencia un poquito de repente de una mariposa, ¿no? De hecho, los griegos decían que las mariposas tenían una similitud al alma de las personas, ¿no? Porque cuando las personas morían, el alma salía como que de un suspiro, de su último suspiro de la boca, ¿no? La persona exhalaba su último suspiro antes de morir y salía su alma cuando ya estaba muriendo, como una mariposa, exactamente. Entonces, esta similitud hizo que se asocie esta letra griega al alma de las personas. Y logos, que significa estudio de o tratado de. Entonces, etimológicamente, la palabra psicología se refiere al estudio del alma, ¿no? Pero hablando pues de una definición muy antigua de la época griega. Obviamente que ahora sabemos que el alma como tal no existe, ¿no? Sino que era una especie de, qué sé yo, metáfora que los griegos utilizaban justamente para describir a esta esencia del ser humano que salía o que estaba dentro de sí, o que salía cuando el ser humano fallecía. Entonces, etimológicamente, una definición súper antigua y súper básica, la psicología se definía como el estudio del alma, ¿no? Pero ¿cómo inicia la psicología? ¿De dónde sale la evidencia de que la psicología efectivamente inició con los griegos? ¿No? De hecho, tenemos ahí manuscritos de filósofos griegos en esta etapa que se conoció como la psicología filosófica. ¿Por qué se conoció como la psicología filosófica? Porque de hecho estos iniciadores de la psicología antigua, que son Platón y Aristóteles, no eran como tal psicólogos, no egresaron de la Facultad de Psicología. De hecho, probablemente ni siquiera sabían que la psicología se iba a convertir en una ciencia algún día. Solamente filosofaban entre sí, se hacían preguntas y hablaban entre ellos, entre estos griegos antiguos, tenían muchas preguntas obviamente, ¿no? Sobre qué es el ser humano, cuál es la esencia del ser humano. Entonces, al hacerse estas preguntas, estaban haciendo como que una suerte de filosofía, se estaban haciendo preguntas iniciales, los cuales darían origen al estudio de la ciencia psicológica en lo posterior. No, por eso se le conoce como psicología, la etapa de la psicología filosófica, porque no era una etapa como tal de psicología, no era una ciencia ya establecida, sino que eran preguntas iniciales, ¿no? ¿Cuál era el objeto de estudio? ¿Qué es lo que pretendía estudiar Platón y Aristóteles en esos tiempos? Como ya lo dijimos, el alma, la psique o la psiche, ¿ok? Platón decía que el alma era la sede de la inteligencia, que la inteligencia se encontraba en el alma, ¿no? Y Aristóteles decía que el alma era el origen de la vida, era la esencia del cuerpo de una persona, era la esencia de la vida de una persona. Como les dije, él era el que creía que cuando uno moría, el alma salía por su boca en un último aliento, ¿no? Entonces, el alma era esto que estaba dentro de uno, ¿no? Que te impulsaba a hacer varias cosas, que te hacía ser la persona quien eres, era tu esencia, ¿no? A eso le llamaba Aristóteles el alma. De hecho, él fue el iniciador prácticamente junto con Platón de este estudio. Probablemente antes nadie se haya hecho esta pregunta entre los filósofos antiguos, pero ellos fueron los primeros
que se preguntaron sobre esto. Más adelante, ya avanzando un poco en la línea de tiempo de la historia de la psicología en el siglo XV, fue Melanchthon quien utiliza por primera vez el término psicología. Recuerden que Aristóteles y Platón no utilizaron el término psicología, solamente decían que el psique era el alma, ¿no? Pero Melanchthon era una persona perteneciente al clero, un clérigo del siglo XV más o menos, que empieza a utilizar la palabra psicología en conferencias que él daba a sus alumnos en las universidades. Entonces, él utiliza la palabra psicología para referirse todavía al estudio del alma. O sea, en esas épocas todavía ellos pensaban que el alma era la esencia del ser humano. Y Melanchthon en sus conferencias decía, sí, la psicología es el estudio, es el tratado del alma, ¿no? Ahí se empieza a conocer un poco el término psicología, pero oralmente, ¿no? En conferencias. Pero ¿qué pasa después, un poco más adelante, en el siglo XVI, con Goeckel, ¿no? Rudolf Goeckel. Este clérigo también empieza a hacer conocido el término psicología, pero ya en un manual. Él escribe un manual y este es el primer manual de la historia que incorpora la palabra psicología escrita, ¿no? El manual se llama La psicología es la perfección del hombre. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Todo claro? Ok, vamos a revisar el chat. ¿Están escribiendo por ahí? No estoy seguro, ¿no? Ok. Ajá. Bueno, entonces sigamos avanzando. Y de hecho, ¿cuáles son las diferencias que ustedes deben tener en cuenta y que de hecho ha sido pregunta de examen de admisión en innumerables ocasiones? Melanchthon fue la primera persona que utiliza el término psicología en conferencias oralmente, ¿ok? Y Rudolf Goeckel fue la primera persona que incluye el término psicología escrito en un manual que se llamó La psicología es la perfección del hombre, ¿ok? En ese sentido, se le conoce como el acuñador del término psicología a Rudolf Goeckel, ¿no? Seguramente habrán escuchado en otras disciplinas, en otras ciencias, tal persona fue la que acuñó el término psicología, entonces se le conoce a esta persona Goeckel como el que acuñó el término psicología porque lo escribió en un manual, ¿ok? Importante que diferenciemos esto porque ha sido pregunta de examen de admisión y les aseguro que va a volver a hacerla, porque San Marcos suele hacer eso, repetir las preguntas, ¿ok? Tenerlo en cuenta. Descartes, también en el siglo XVI, Descartes es un personaje bastante importante que vamos a estudiar en la parte ya de filosofía, más o menos en la segunda mitad de este curso. Estudió el alma de las personas también, ¿no? De hecho, Melanchthon y Goeckel todavía seguían pensando que la psicología era el estudio del alma. Hasta ahí no hemos salido del alma. Descartes también pensaba que la psicología era el estudio del alma, pero Descartes hace un cambio más importante y deja de llamarle alma en cierto momento de su estudio y empieza a llamarle mente. ¿Ok? De hecho, vamos a ver más adelante que ya Descartes tiene una función importante en llamarle mente al alma de las personas, pero seguían pensando que la mente era algo interno, algo que estaba dentro de ti, era tu esencia, lo que te hacía hacer acciones, valga la redundancia, lo que te hacía actuar. Él decía que la mente se encontraba en una glándula que nosotros tenemos dentro de la cabeza en la parte inferior. Esta glándula la conoció él como la glándula pineal. ¿Ok? Entonces, Descartes decía que la mente de las personas estaba en la glándula pineal. ¿Listo? Y era una de las dos substancias, él le llamaba así, substancias, que integraban al hombre. ¿Ok? Él decía que las personas tenían dos sustancias, una sustancia dura que era el cuerpo y una sustancia como que blanda que era la mente. ¿Ok? Más adelante en la parte de filosofía vamos a abordar el pensamiento de Descartes, pero por ahora lo que deben saber es que este fue el aporte de Descartes al desarrollo de la psicología. Sin embargo, hasta este momento la psicología no tenía medición, no era medida, solamente era el estudio todavía de algo
digamos, intrínseco de algo que estaba dentro de las personas, ¿no? Como tal, la mente o el alma. Hasta ahí hemos tenido la etapa en la que todas estas personas estudiaban el alma, algo que estaba interno, pero en 1879 nace la psicología ya como ciencia. ¿Por qué? Porque Wilhelm Wundt inaugura, funda, abre el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig en Alemania. ¿Ok? Este dato ha sido innumerables veces pregunta de examen de admisión de San Marcos. Así que recomiendo que se aprendan de memoria incluso el año, porque también lo han preguntado directamente. Un dato sumamente importante. ¿Cuándo nace la psicología como ciencia? En el año 1879, cuando Wilhelm Wundt, este señor que observamos aquí con un elegante terno azul, abre el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. Importante que conozcamos. 1879, Wundt, primer laboratorio de psicología experimental, y la ubicación también en Leipzig, la Universidad de Leipzig, en Alemania. ¿Ok? Ahora, este señor Wilhelm Wundt, que fue un médico en realidad, que se interesó por el estudio de la psicología, abre el primer laboratorio experimental de psicología para estudiar la conciencia. Hasta ese momento seguían pensando que la conciencia, más o menos parecido a la mente, era algo que estaba dentro de las personas. Era algo interno, era algo que de repente nosotros no podíamos ver como tal. Así que él estudió la conciencia. Dijo, voy a estudiar la conciencia, que es el lugar donde el ser humano piensa, razona, de donde salen las acciones. Pero ¿por qué le da un estatus psicológico, un estatus científico a la psicología? Porque él empieza a utilizar un método experimental para estudiar la conciencia. Y este método experimental se llamó la introspección, ¿ok? De hecho, la introspección es un método bastante subjetivo. ¿Ok? Ustedes saben la diferencia entre subjetivo y objetivo. Lo subjetivo es algo que tiene que ver más con el ser humano, con una opinión propia, con un sentimiento propio. Y lo objetivo es algo que se puede ver, palpar, medir, tener evidencia de. En ese sentido, la introspección era un método, sí, era experimental, pero todavía era subjetivo, se basaba en lo que las personas decían, sentían, en lo que alguien podía expresar. ¿De qué se trataba la introspección? Se trataba de que la persona observe y anote sus propias sensaciones y percepciones. Es decir, si aquí tuviéramos a Wundt y me dice, profesor Martín, hágase usted una introspección, yo le diría, bueno, voy a observar mis sentimientos ahorita, mis actitudes, y te voy a decir, me siento feliz por estar en esta clase, me estoy sintiendo bien, o me estoy sintiendo mal de repente, o me siento, qué sé yo, ansioso por lo que va a pasar la próxima semana. Puedo darle oralmente lo que yo estoy sintiendo en estos momentos. Eso es la introspección, ver dentro de uno mismo y decir, expresar qué es lo que estoy sintiendo. Como les digo, este es un método que ya se consideraba experimental, pero que seguía siendo subjetivo. No era tan claro, no era tan confiable como algo objetivo. ¿Ok? Por eso es que él le da un estatus de ciencia a la psicología en 1879. Entonces, de hecho, la psicología es una ciencia bastante joven, ¿no? A diferencia de otras disciplinas como la física, por ejemplo, que lleva cientos de años en estudio y con un estatus de ciencia. La psicología es una ciencia que se inicia en 1879 como tal. Entonces, es una ciencia que todavía continúa en desarrollo, es una ciencia joven que tiene mucho por descubrir. Por eso es tan apasionante el tema de repente de investigación en psicología, ¿no? ¿Por qué la psicología demoró tanto en hacerse científica a diferencia de otras disciplinas? ¿Por qué no tenemos muchísimos cientos de miles de años de repente de psicología como ciencia? En primer lugar, lo que retrasó la aparición de psicología como ciencia fue el carácter espiritual que se le daba al alma. El alma era vista en los tiempos de Platón hasta el siglo XVI,
XVI, como hemos visto más o menos hasta la Edad Media, como algo espiritual, no algo que de hecho no se podía ver, algo que era estudiado de repente y por la iglesia un poco, que no se tenía muy claro de qué era. Entonces no se podía estudiar a la psicología como una ciencia de comportamiento, sino que era algo muy difuso, muy complejo de estudiar. También por la complejidad del propio ser humano. Cada persona es distinta, cada persona es un mundo totalmente diferente. Eh, Cada persona tiene un mundo por dentro, cada persona es muy difícil de estudiar, cada persona tiene sus razones, tiene sus motivaciones. Entonces, esta complejidad hizo que la psicología demore mucho en encontrar métodos exactos para poder dar a conocer sus hallazgos, ¿no? Eso es lo complicado, lo que complicó que la psicología sea una ciencia. Sin embargo, el avance de la ciencia y la tecnología ya con el tiempo permitió y dio facilidades para el estudio de los procesos psicológicos, ¿no? Hasta el momento hemos visto que se ha estudiado la psicología como el alma de las personas. Hemos visto que la psicología tenía inicialmente un estudio del alma como tal. Y posteriormente ya empieza a estudiar la conciencia, ¿sí? Posteriormente, en la línea de tiempo del desarrollo de la historia de la psicología, se pasa a estudiar la conciencia, que todavía era algo muy subjetivo. Y más adelante ya vamos a ver que la psicología cambia su objeto de estudio hacia el estudio de la conducta, pero esto lo vamos a dejar para después. Es una herramienta que nos va a servir para más adelante. Pero tengan en su cabeza esta pequeña línea de tiempo. Primero estudiamos el alma, luego la conciencia, más adelante la conducta. ¿Ok? Vamos a pasar entonces a una parte muy interesante, porque a partir desde que Wundt funda este laboratorio de psicología experimental en 1879, empiezan a surgir con el pasar de los años escuelas psicológicas. Estas escuelas, que cada una era una corriente que estudiaba la psicología desde un punto de vista. Era como una moda en aquellos tiempos. De 1879 a 1920, por ejemplo, estaba de moda estudiar eh, la conciencia, la estructura de la conciencia. Por eso esta etapa se le conoció como la escuela del estructuralismo, que de hecho es iniciada por Titchener en Estados Unidos. Titchener de hecho era psicólogo, era un médico psicólogo que era discípulo de Wundt. Entonces, cuando Wundt funda su laboratorio experimental de psicología, Titchener se emociona y dice, yo quiero fundar mi escuela, quiero pertenecer a esto, quiero estudiar esto, está bien interesante. Entonces, Titchener inicia el estructuralismo como tal, ¿no? Wundt, de hecho, en ese tiempo todavía estaba vivo, estaba estudiando con Titchener esta estructura de la conciencia. En esta época, la psicología se enfoca en estudiar la estructura de la conciencia. Pregunta de examen de admisión importantísima. ¿Qué estudió la escuela estructuralista? Estudió la estructura de la conciencia. Valga la redundancia. Así vienen las preguntas redundantes en ocasiones. Importante dato. ¿Cuáles decían que eran las estructuras o la estructura de la conciencia Titchener y Wundt? Ellos decían, o bueno, Titchener decía que la estructura de la conciencia estaba dividida en tres partes, en sensaciones, sentimientos e imágenes. Importante pregunta de examen de admisión, pregunta de la presa Marcos en innumerables ocasiones. Estructura de la conciencia. La estructura de la conciencia para el estructuralismo eran las sensaciones, los sentimientos y las imágenes, ¿no? ¿A qué se referían ellos con sensaciones? Se referían a las sensaciones visuales y a los sonidos que de alguna manera causaban una reacción en el ser humano, ¿no? Cuando uno ve una imagen en una pantalla, en un papel, tiene una reacción, de hecho, interna o externa, tiene una reacción. Cuando uno escucha un sonido, escucha una canción, escucha, qué sé yo, el reciclador pasando por la calle, diciendo fierro, catre, botella, tiene una reacción, ¿ok? Entonces, a esto se referían Titchener y Wundt cuando nos hablaban de sensaciones. Por otro lado, tenemos a los sentimientos.
sentimientos. ¿Qué sentimos nosotros? Eran similares, de hecho, los sentimientos a las sensaciones, pero eran menos claras, eran menos difusas, eran más internas, de tal manera que no era tan posible estudiarlas directamente, sino que eran difusas los sentimientos, ¿no? Era lo que emanaba de uno al tener una sensación. Y por otro lado tenemos a las imágenes, pero no se refieren a las imágenes como tal, por ejemplo, una imagen en un papel. Se refiere a una imagen interna, a los recuerdos que nosotros teníamos en nuestra cabeza, a las imágenes que tenemos cuando soñamos, por ejemplo. Son imágenes internas, porque estamos hablando de la estructura de la conciencia, ¿no? Entonces, esta era la estructura de la conciencia para aquellas épocas de la escuela estructuralista. Sensaciones, imágenes y sentimientos. ¿Ok? Importante. También ha sido pregunta de la presa San Marcos en varias veces. Te decían cuál es la estructura de la conciencia según la escuela estructuralista. Y te ponían opciones con tres palabras en cada una de las opciones, ¿no? Por ejemplo, en la alternativa A te ponían 3 palabras. Y una de las alternativas era sensaciones, sentimientos e imágenes. Así tal cual viene. Importante dato. ¿Cuál era el método que utilizaba el estructuralismo? ¿Qué método de análisis de la conciencia se utilizaba en la escuela estructuralista? Justamente era la introspección, que ya lo hemos conversado. Wundt utilizó la introspección. Titchener utilizó la introspección para que las personas den a entender sus sensaciones, den a entender sus sentimientos, den a entender las imágenes que estaban viendo dentro de ellos. Uno hacía una introspección, veía dentro de sí mismo y decía qué era lo que estaba sintiendo, viendo, cuáles eran las imágenes. ¿Cuál fue el aporte de esta escuela? Ya lo hemos dicho, que le dio un estatus científico a la psicología. El estructuralismo le dio un estatus científico a la psicología gracias al uso del método de la introspección. ¿Ok? Hasta ahí tenemos alguna consulta, todo claro, alguna duda. Voy a estar atento a si surge alguna consulta. ¿Listo? Pasamos entonces a la siguiente. La siguiente escuela psicológica que aparece ya para los años más o menos de 1896 fue el funcionalismo. Ahí observamos a William James. El funcionalismo es una corriente que empieza en 1896, de hecho, iniciada por James, iniciada por Engel, iniciada por Dewey, iniciada por McDougall, ¿no? Pero los principales exponentes del género, como le llaman, son James y Dewey, ¿no? Ustedes van a encontrar en preguntas de exámenes de admisión que los fundadores de la escuela funcionalista van a ser principalmente James y Dewey, por eso los he subrayado aquí, principalmente James, uno de los iniciadores más fuertes de esta escuela. Importante dato también. Ellos no estudiaron el contenido de la conciencia. Dijeron, ¿para qué vamos a estudiar su contenido? ¿De qué nos sirve estudiar el contenido, la estructura de la conciencia? Ya no, dejemos eso. Vamos a estudiar la función de la conciencia. ¿Para qué sirve? ¿Para qué les sirve a las personas tener conciencia? No, ellos ya fueron más utilitarios. Dijeron que las sensaciones y las emociones no pueden ser separadas porque la mente las asocia en una sola. Cuando uno ve algo, no dice, ah, estoy teniendo una sensación, estoy teniendo una emoción. No, simplemente tiene una reacción. La mente los junta, los asocia y tiene una respuesta única, ¿no? En ese sentido, ellos se enfocaron en un aspecto funcional, un aspecto práctico de la conciencia del hombre y se preguntaron qué hace el hombre, qué hacen las personas y por qué lo hacen. Y llegaron a la conclusión de que el ser humano se sirve del aprendizaje para adaptarse a su medio. ¿Ok? Importante esto porque aquí es donde se marca la diferencia entre la escuela estructuralista y la escuela funcionalista. La escuela funcionalista le dio un estatus más práctico, más pragmático al uso de la conciencia. Ellos estudiaron en ese sentido, en esta línea, estudiaron el aprendizaje de las personas, los hábitos que tenían las personas en su día a día, cómo se adaptaban las personas a su medio ambiente. Lo aplicaron el estudio de la conciencia a lo cotidiano, a lo que se ve en el día a día de las personas y a lo que es útil. ¿Ok? Por eso se dice que es una escuela
escuela más pragmática. El pragmatismo es una corriente filosófica que ve el lado utilitario, que ve lo útil de las cosas para la gente. ¿Qué tan útil era esto? Ellos buscaron que su conocimiento, que su, qué sé yo, producción psicológica sea útil para las personas, ayudarlos en su aprendizaje, ayudarlos en el cambio de sus hábitos, ayudarlos en su adaptación al medio ambiente. Sin embargo, ellos seguían utilizando el método introspectivo todavía, ¿no? Ellos buscaban que las personas verbalicen, digan qué es lo que están sintiendo, verbalizan qué están aprendiendo, cuáles son sus hábitos, te digan cuáles son sus formas de adaptarse. Sin embargo, esta escuela propició el uso de test psicológicos para la medición psicológica, para que las personas puedan plasmar en un papel qué es lo que están sintiendo y ellos puedan valorar, puntuar, poner puntajes a estos sentimientos, ¿no? De tal manera que se hacía más práctico el estudio de la conciencia y le servía más a las personas. Importante esto, pregunta de examen de admisión también. ¿Cuál fue la escuela psicológica que propició por primera vez el uso de test psicológicos? El funcionalismo. ¿Ok? Importante conocer esto. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Recuerden que estas diapositivas se les va a estar entregando a ustedes al finalizar la clase para que también puedan tener estas notas. Sin embargo, hay preguntas ahí que están saliendo que sería bueno que ustedes tomen nota, ¿no? Y que puedan tenerlas ahí como ajuste, algo que de repente no hayamos puesto en las diapos y puedan tenerlas apuntadas. Ok. Pasamos entonces a una de las escuelas que personalmente me parece una de las más interesantes y que dio pie a la psicología moderna. Aquí estamos ya súper adelantados a su época porque en el año 1913 al año 1960 aparece esta revolucionaria escuela psicológica conocida como el conductismo. Seguramente la han escuchado en alguna ocasión. El conductismo es una escuela psicológica que aparece para cambiarlo todo, ¿no? Así como la candidata que quiere llegar a cambiarlo todo, el conductismo llegó a cambiarlo todo. El conductismo aparece con John Watson. Cuando John Watson dice, ¿para qué vamos a seguir estudiando la conciencia? ¿Para qué vamos a seguir estudiando la mente de las personas? ¿Para qué vamos a seguir estudiando el alma? Yo no puedo ver el alma, no puedo ver la conciencia, no la puedo ver. Pero ¿qué es lo que veo en las personas? Veo sus actos, veo cómo se comporta tal persona, veo cómo se comporta mi primo, veo cómo se comporta mi mamá, veo cómo se comporta mi amigo ante una situación. Entonces, John Watson escribe un libro que se llama La psicología tal y como lo ve el conductismo, y con esto da inicio a la etapa del conductismo y redefine a la psicología, la cambia su objeto de estudio, deja de estudiar el alma, deja de estudiar la conciencia y dice, vamos a estudiar lo que vemos de las personas, la conducta de la gente, lo que es observable, lo que se puede medir. ¿Ok? Y esto le da un estatus muchísimo más científico a la ciencia psicológica porque ya podemos ver algo, es algo concreto, es algo más objetivo. Ya no es introspectivo, ya no es subjetivo como antes. John Watson vuelve a la psicología objetiva y científica, mucho más científica, ¿no? Entonces, hemos pasado aquí, volviendo un poquito a nuestra línea de tiempo, así súper resumida, de la línea de la historia del desarrollo de la psicología, hemos pasado de estudiar el alma a estudiar la conciencia y ahora estamos estudiando la conducta de las personas, el comportamiento observable de las personas. Entonces John Watson decía, por ejemplo, si queremos hacer una introspección de un niño, ¿se podrá? ¿El niño podrá decirnos, un niño de 2 años podrá decirnos qué es lo que está sintiendo? Yo no creo. John Watson tampoco creía, obviamente. Un niño de 2 años no te puede decir, a ver, no le puedes decir a un niño, hazte una introspección, a un bebé, hazte una introspección y dime qué sientes. Imposible, el bebé no te va a decir nada. No podemos hacerle una introspección a una rata, a un animal, por ejemplo, una rata de laboratorio. No podemos decirle a la rata, oye rata,
¿Qué estás sintiendo ahora? Dime qué sientes. Hazte una introspección. No, no podemos. Entonces John Watson decía, esto no es aplicable a animales. Esto no es aplicable a niños, la introspección. Entonces, como no es aplicable la introspección a niños, animales, mejor porque no vemos el comportamiento de las personas, la conducta de la gente. En un bebé sí podemos ver su conducta, podemos ver que el bebé está gateando, podemos ver que la rata está corriendo en un laboratorio, podemos ver que las jirafas están comiendo, por ejemplo. Entonces, esta es conducta observable, por eso el conductismo, decía John Watson, es mejor estudiar la conducta, estudiar algo concreto. Tenemos preguntas en el chat. Ah, niña. Ok, sí, no apto para niños, de hecho. Entonces, John Watson decía, ¿sabes qué? Mejor dejemos de estudiar estas cosas del alma, dejemos de estudiar la conciencia, no la podemos ver, la introspección no es apta para niños, no es apta para animales, pero el conductismo sí es apto porque podemos observar lo que hace un animal, podemos observar lo que hace un niño, podemos observar lo que hace una persona adulta, un adolescente, etcétera. Entonces John Watson entra a revolucionar la psicología y le da un estatus, como ya les dije, muchísimo más objetivo. Ok, aquí está lo que les digo, ¿no? Al no poder ser observable y medible, la conciencia no puede ser un objeto de estudio. Él hace una crítica a la introspección. Dice que la introspección limita el desarrollo de la psicología. Entonces, les dice prácticamente a Wundt, oye, Wundt, estás limitando que la psicología se desarrolle porque no podemos estudiar esta introspección. Lo mejor es estudiar algo que se pueda ver, ¿no? Importante, pregunta también de examen de admisión. ¿Quién fue la persona que criticó la introspección? Fue John Watson. John B. Watson. ¿Ok? Watson, entonces, ¿cómo aporta al estudio de la psicología? Le da el uso ya del método científico como tal. Como les dije, si bien la introspección antigua era un método científico poco flojo, un poquito, todo que utilizaba John Watson era totalmente objetivo y era un método que podía utilizar el método científico, valga la redundancia. Seguramente ustedes han estudiado ya el método científico en el colegio, en su curso de CTA, ¿no? Los famosos pasos del método científico. Encontramos un problema, lo observamos, hacemos hipótesis, verificamos las hipótesis y finalmente damos conclusiones. John Watson ya hizo uso de este método científico como tal, ¿no? Es un método científico más objetivo, ¿ok? De ahí la importancia de la modernidad que trae Watson a la ciencia psicológica. Sigamos hablando del conductismo. De hecho, John Watson fue fuertemente influido por Pavlov. Pavlov fue un fisiólogo europeo que de hecho hizo un experimento, seguramente lo habrán escuchado, con un perro, ¿no? Él hizo un experimento de condicionamiento, condicionó al perro de tal manera que eh, cuando el perro escuchaba una campana empezaba a salivar, porque el perro sabía que iba a venir la comida después de escuchar esa campana. No, más adelante, de hecho, vamos a ahondar más en este experimento famoso, importante para la psicología, pero en resumidas cuentas, Pavlov decía que toda conducta era una asociación entre estímulo, algo que te hacían, y respuesta, algo que tú respondías ante ese estímulo, ¿no? Eh, Toda conducta entonces era una asociación entre un estímulo y una respuesta. Y de hecho Watson fue muy guiado muy influenciado por Pavlov, ¿no? Estas asociaciones, esta asociación entre estímulo y respuesta, decía Pavlov, decía Watson también en su época, era aprendida, se podía aprender, se adquirían por condicionamiento. Uno condiciona a una persona, uno condiciona a un animal de laboratorio para que haga algo, para que reaccione de tal manera. Uno hace que esta rata de laboratorio, que este ser humano aprenda y reaccione de tal manera a algo. ¿Ok? De ahí viene la influencia que tuvo Watson por parte de Pavlov. El método, como ya les dije, era una experimentación ya objetiva, era el método científico como tal.
y su aporte fue objetivizar a la psicología y mejorar el método científico. Vamos a ver así rápidamente este experimento que realizó Watson, muy influenciado por Pavlov, como les dije, que hizo el experimento de la comida, la campana y el perro, ¿no? Más adelante ya en otras clases vamos a ahondar más en eso, pero ¿qué hizo Watson? Este experimento está dentro de los experimentos más perturbadores de la historia de la psicología. De hecho, es totalmente antiético. Hoy en día hay reglas éticas que no nos permiten experimentar de esta forma con las personas, pero Watson lo hizo en su tiempo porque en su tiempo pues no habían estas reglas éticas. Watson no pensaba que estaba haciendo algo antiético, algo malo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Watson? Hizo el experimento, el famosísimo experimento del pequeño Albert. De hecho, si ustedes entran a YouTube, que se los voy a dejar como tarea, busquen el experimento del pequeño Albert y se los van a explicar mucho mejor. Ustedes saben que los niños pequeños, cuando no han aprendido el miedo, ellos no tienen miedo, no lo han aprendido nunca. Si un bebito ve una rata caminando a su costado, no le va a tener miedo, porque él no ha aprendido lo que es el miedo. La va a ver simplemente, seguramente la va a querer tocar, la va a agarrar, probablemente se la meta en la boca, qué sé yo, ¿no? Pero el niño no tiene miedo. Entonces Watson decía, el miedo es algo que se aprende, es algo que nosotros condicionamos a que las personas, los niños, tengan miedo. Si tú le tienes miedo ahorita a una rata es porque aprendiste a tenerle miedo a las ratas. Si tú ves una rata en tu casa y te asustas, es porque en algún momento aprendiste. La sociedad te hizo ver que la rata es un animal asqueroso y que te da miedo, pero no nacemos con el miedo a las ratas, ¿ok? Entonces, ¿cuál fue la primera etapa de este experimento del pequeño Albert con la rata? Exacto, veo caras de sorpresa en el chat. ¿Cuál fue la primera etapa? Watson le enseñó una rata blanca a un bebé, al pequeño Albert. Y el pequeño Albert no le tuvo miedo. La vio, dijo, ah, está bonita la rata. Ok, ahí nomás. ¿Qué hizo después? Watson hizo sonar un fuerte sonido, valga la redundancia, golpeando un martillo con un trozo de metal, como una campana, fuerte, al costado del niño, en su oreja prácticamente. Lo hizo sonar. Y el niño obviamente se asustó, saltó, dijo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y empezó a llorar, ¿no? Luego de eso, Watson le mostró la rata al niño y al mismo tiempo hizo sonar esta campana fuerte, ¿no? Al mismo tiempo le enseñó la rata y al mismo tiempo le dio el sonido que le asusta y el niño se asustó y empezó a llorar. Y empezó Watson a repetir varias veces este proceso de enseñarle la rata y al mismo tiempo hacerle el sonido fuerte. De tal manera que el niño empezó a asociar a la rata con el susto del sonido. Después de innumerables ocasiones de hacer esta asociación de estímulos, ¿qué pasó? Que ya Watson dejó de hacer este sonido y simplemente le enseñó la rata al niño Albert y el niño Albert empezó a llorar. Entonces dijo, hemos hecho que el pequeño Albert sepa lo que es el miedo. Lo condicionamos a que le tenga miedo a la rata. Le enseñamos lo que es tener miedo a la rata porque asociamos el miedo del sonido con el estímulo de la rata. Al principio el niño Albert no le tenía miedo a la rata y al final sí le tuvo miedo a la rata porque lo aprendió. Aprendió el miedo mediante la asociación de estímulos. ¿Ok? Veo el chat. Dice, ¿verdad? Sí, por el sonido. Ajá, traumas del pequeño. Efectivamente, se traumó el pequeño Albert, lo traumaron en un experimento que no era ético para nuestros tiempos. En los tiempos de Watson, seguramente él no sabía que le estaba haciendo un daño al niño, pero todo por la ciencia, ¿no? Ok. El pequeño Albert obtuvo algo de sentido común. Bueno, el sentido común ya es algo condicionado por la sociedad. De hecho, pobre niño, porque le enseñaron lo que es el miedo. Es un experimento totalmente antiético y como les dije, está dentro de los experimentos más perturbadores de la historia de la psicología. Pueden buscarlo en YouTube en sus tiempos libres. Seguramente Dross habrá hecho un video sobre esto. Así que nada, el pequeño Albert se quedó traumado de por vida con las ratas. Veía una rata y lloraba porque pensaba que iba a ocurrir un sonido fuerte. Asociación de estímulos, ¿ok? No sabemos si Watson después arregló esto con el pequeño Albert. Se los dejo como tarea. F por el pequeño Albert. Pero es un experimento para que puedan ver que ahí ya
en esta etapa la psicología ya se orientó al estudio de la conducta humana como tal. ¿Ok? Más adelante vamos a ver seguramente otros experimentos interesantes en el desarrollo de la historia y en otras clases. Pero sigamos avanzando porque parece que el tiempo nos va a quedar pequeño. De hecho, sí que podemos dejar algunas cosillas para la siguiente clase, pero está bien interesante esto. Vamos a pasar a la siguiente escuela. De hecho, no es una siguiente escuela que aparece después del conductismo, sino que es una escuela que aparece prácticamente al mismo tiempo que el conductismo, pero que aparece en otro lado del mundo, ¿no? Vamos a ver, el conductismo se inicia en 1913 y el gestaltismo se inicia en 1915, o sea, 2 añitos después. Son dos escuelas que prácticamente se dieron, dos corrientes que se dieron prácticamente en simultáneo, pero en distintas partes del mundo. Mientras el conductismo estaba de moda en los United, en Estados Unidos, la Gestalt estaba de moda en Alemania, en Europa, ¿no? Entonces, obviamente que en ese tiempo no había internet, pues no había forma de comunicarse, decir, oye, Europa, eso ya pasó de moda, ya estudia lo que está de moda, la conducta, ¿no? No podían comunicarse por WhatsApp y decirle, oye, esto está de moda aquí en Estados Unidos, ponte a la moda, pues no se podía, ¿ok? Entonces eran como que dos mundos distintos. Por un lado teníamos Estados Unidos estudiando la conducta de las personas y por otro lado teníamos a los europeos alemanes estudiando la Gestalt. ¿Ok? Pero ¿qué es la Gestalt? La Gestalt lo conocían, bueno, Wertheimer, Kafka y Kuller. Kuller, de hecho, es el fundador más importante, ténganlo en cuenta, dato importante, de la Gestalt. Ellos estudiaban la Gestalt como una configuración completa del ser humano. Decían que la Gestalt era como una figura que nosotros tenemos dentro de uno mismo y que el ser humano siempre buscaba que esta figura está bien configurada, valga la redundancia, esté todo en orden, esté todo en equilibrio dentro del ser humano. En ese sentido, el ser humano se enfocaba en buscar la buena forma, es decir, que todo esté en equilibrio dentro de ti mismo, ¿ok? Que todo se encuentre bien. Ellos estudiaron el significado de las formas, el aprendizaje de las personas y la comprensión por reorganización perceptual. Esta es la escuela que estudió la percepción de las personas, la percepción de las personas, la percepción de las personas. Lo repito 3 veces porque ha sido innumerable motivo, innumerables veces de examen, de preguntas de exámenes de admisión y de preguntas de la pre. ¿Cuál fue la escuela que estudió la percepción de la gente? La Gestalt, la Gestalt. Ellos decían que las personas aprendían cuando todo se configuraba perceptualmente dentro de tu cabeza. Cuando tú estás llevando un curso y dices, ahora lo entiendo todo, es porque todo se configuraba dentro de tu cabeza en el sentido perceptivo. Entonces ellos estudiaron la percepción, la tendencia a los patrones de las personas, a un patrón visual, la figura y el fondo, lo que es importante y resaltante de lo que está detrás de las cosas, de las figuras en general. Y tenían esta especie de metáfora con las cosas visuales, ¿no? Ellos eran muy aficionados a estos jueguitos visuales que nosotros vemos de que verás aquí una copa o 2 personas besándose. Ahí lo vamos a ver ahí abajo. Entonces, cada vez que ustedes vean esto en sus cadenas de Facebook que les mandan sus tías, acuérdense, esto es de la Gestalt, dile a tu tía, oye, esto es de la Gestalt, ¿no? Estudiaron la percepción, las figuras y los fondos y completar estas figuras en tu cabeza a partir de estímulos que son súper, súper ambiguos, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo vemos dos de esos estímulos que la Gestalt utilizaba, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué es lo que, estoy leyendo ahorita el chat, qué es lo que ve aquí en esta figura que parece unas puntas? ¿Qué es lo que se ve? Ajá, las ilusiones ópticas, pero ¿qué es lo que ven aquí? Ok, se ven triángulos, probablemente dice, ¿no? Se ven triángulos, pero realmente hay un triángulo, o sea, díganme ustedes la definición de un triángulo, ya han llevado clases de geometría, un triángulo es una figura geométrica que tiene 3 ángulos y que, bueno, no tiene estos cortes. Aquí yo solamente veo una punta, dos ángulos, 3 ángulos y 3 bolitas afuera, como que en ángulo también, como una especie de Pac-Man. Ajá, pero no hay ningún triángulo.
no hay una figura como tal. Entonces tu mente, tu cerebro, tu cabeza hizo que vieras aquí un par de triángulos probablemente. Igualmente aquí, ¿no? Que vemos el principio de figura y fondo. Lo que te manda tu tía por cadenas de WhatsApp. ¿Qué ves aquí? ¿Una copa o dos personas besándose? Efectivamente, eso lo hizo la Gestalt, ¿no? En el fondo, en un primer plano, podemos ver una copa en un fondo blanco, pero en otro plano podemos ver a dos personas casi besándose con un fondo negro. Entonces, estas cositas, estos patrones, estas ilusiones ópticas fueron estudiadas por la Gestalt, ¿ok? Para hacer una alegoría de lo que, una metáfora de lo que pasaba en tu cabeza cuando tú entendías las cosas. Ahora, vi aquí algunas preguntas. ¿Es por eso que cuando vas al psicólogo te hacen dibujar y mediante eso puedes saber sobre tu personalidad y tus emociones? Bueno, hay psicólogos, más adelante vamos a ver, que tienen enfoques modernos, que todavía se enfocan en la Gestalt y de alguna manera, a pesar de que es una escuela que ya está un poquito desfasada, ellos toman en cuenta la Gestalt para justamente dar explicaciones sobre la personalidad. Y puede que sí, que hay psicólogos que dominan esta técnica. No es tan científica, pero la dominan. Y sí, pueden sacar cosas sobre tu percepción, sobre tus emociones y personalidad, pero es una corriente que utilizan algunos psicólogos. No todos trabajan de esta manera. Más adelante vamos a ver ya estos enfoques y cómo se reflejan en la actualidad. Algo similar a lo que está en el centro de la bandera de Israel. Bueno, puede ser, yo creo que en el centro de la bandera de Israel hay como que dos triángulos y forman una estrella, ¿no? Ok, ok, bien, bien. Entonces, importante, pregunta de examen de admisión, ¿qué es lo que estudió la Gestalt? La percepción de las personas. ¿Cómo aprendían las personas cuando se reorganizaban todas sus ilusiones perceptuales en su cabeza? Y ocurría el insight. Anoten bien esta palabra, insight. No le he puesto aquí, se escribe I-N-S-I-G-H-T, insight. ¿Ok? El insight es cuando tú estás, por ejemplo, conversando con tu enamorada que te ha sacado la vuelta y te empieza a dar todas sus explicaciones, ¿no? Y te convence de que no te sacó la vuelta y tú dices, ah, ahora todo tiene sentido, ¿cierto? No, no me sacaste la vuelta, ya comprendo todo. Todo se reorganizó perceptualmente en tu cabeza y tuviste un insight, entendiste todo, ¿no? Así es como te hace caer. Entonces, a eso le llamaban los gestálticos el insight, cuando tú entiendes todo por reorganización perceptual de tu cabeza, de tus patrones, de la figura y el fondo. Entonces, ellos decían algo importante, que la interpretación que hace una persona de su ambiente influye en la conducta, es decir, cómo tú interpretas en tu cabeza, cómo organizas perceptualmente las cosas que te pasan, eso influye en cómo tú te comportas, cómo tú organizas esta clase en tu cabeza, influye cómo vas a responder en tu examen de admisión. ¿Cuál es el método que ellos utilizaron? La observación. Ellos observaban estas figuras, esta suerte de ilusiones ópticas para poder entender las cosas, ¿no? Era su enfoque, su escuela. Ok, ok. Está interesante. Hasta aquí vamos a continuar. La siguiente escuela que vamos a ver es la escuela psicoanalítica, el psicoanálisis, que empieza en 1892 y se extiende hasta 1950. De hecho, no está en línea de tiempo, como les dije. Es una escuela que también se desarrolló en paralelo, prácticamente en cierta etapa del conductismo. Recordemos que cuando inicia el conductismo, la Gestalt en 1915, el conductismo en 1913, inicios de 1900, y aquí también estamos en los inicios de 1900 dentro de esto, ¿no? Entonces es una escuela que se empieza a desarrollar también a la par, es otro enfoque que le da Freud al estudio de la ciencia psicológica. Entonces Freud es este médico húngaro que observamos aquí tranquilamente, molesto porque seguramente algo le ha pasado. El señor se ve fachero, claro, con su pucho. Se ve cool, ¿no? De hecho, Sigmund Freud es una de las personas más conocidas, una de las personalidades más conocidas de la psicología, para bien o para mal, ¿no? Porque esta escuela psicoanalítica es muy criticada.
Freud da inicio a la corriente del psicoanálisis con su libro Estudios sobre la histeria. En este libro Freud lanza una serie de estudios de dudosa procedencia científica, vale decir, ¿no? Porque sus métodos fueron muy cuestionados, sus métodos para tratar pacientes, por ejemplo, en base a cocaína, fueron muy cuestionados. Búsquenlo. No es que esté hablando mal de Freud, pero él utilizó en ese tiempo, obviamente no sabía que la cocaína era tan perjudicial, seguramente, pero utilizó la cocaína para algunos tratamientos. Entonces, él decía que la histeria era una enfermedad que tenía sus síntomas, una enfermedad de la cabeza que tenía sus síntomas y que podía ser tratada. Entonces, él hacía que las personas vayan a su consultorio y tengan una psicoterapia. Él es el iniciador de la psicoterapia. Repito, porque ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Quién inició la psicoterapia? Sigmund Freud. Segismundo Freud, la persona que vemos aquí. Él fue el que inicia la psicoterapia, en la cual traía a sus pacientes a su consultorio y los hacía echarse, perdonen, sobre el diván. Seguramente han visto este diván, que es una suerte de sofá en que la persona está semi-recostada y el psicólogo está detrás, ¿no? Como que en la cabeza, como que la persona está mirando al techo. Y el psicólogo, bueno, el psicoanalista, mejor dicho, el psicoanalista, Freud, le decía, bueno, cuéntame, ¿cuál es tu problema? ¿En qué te puedo ayudar? Y durante las siguientes 2 horas de la terapia, de la psicoterapia, la persona solamente hablaba y hablaba y hablaba. ¿Ok? Entonces, este método se conoció como la asociación libre de palabras, porque la persona solamente iba al psicólogo para hablar y hablar y hablar y decir, ¿qué me pasa? Entonces el psicoanalista, perdonen, el psicoanalista se encargaba de hacer que la conversación, bueno, mejor dicho, que la expresión verbal del paciente fluya. Solamente se encargaba de decir, cuéntame más, ¿no? Así como el meme. Entonces, este método de asociación libre, importante que conozcas este dato, porque esto también es pregunta de examen de admisión, es la base de la psicoterapia freudiana, ¿no? Freudiana, es la base de la psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Una escuela que se basaba en que las personas vayan a contar sus cosas. Entonces, Freud le daba importancia en una importancia superior a poder contar sus cosas. Decía que el contar las cosas que pasaban era psicoterapéutico, era terapéutico, ¿no? Te ayudaba de alguna manera a hacer catarsis. Seguramente han escuchado a mi amiga, quiero hacer catarsis. Hacer catarsis, ¿qué es eso? Cuando tu amiga te empieza a contar todo lo que le pasa, eso hacía Freud, hacía que las personas vayan a su consultorio a sentarse en un diván, a hacer catarsis mediante la asociación libre, a dejar salir todo lo que tengan que decir, ¿ok? Él le dio una importancia fundamental a 3 cosas. Pregunta de examen de admisión ya. Esto es súper claro, tienen que tenerlo ahí como mantra. 1, las experiencias infantiles. Freud decía que la personalidad se formaba en base a lo que te pasaba de pequeño. La experiencia infantil influye en tu personalidad cuando tú creces. En segundo lugar, Freud decía que todos tenemos motivaciones inconscientes. Por eso se dice que el psicoanálisis, la escuela psicoanalítica, tiene como objeto de estudio al inconsciente, a lo que tú no entiendes. Yo no entiendo por qué hice esto. No entiendo por qué tal persona hizo esto. Porque tuvo motivaciones inconscientes que tú mismo no la ves, pero que están en el fondo diciéndote qué hacer. Esto es lo que ellos estudiaron, las motivaciones inconscientes. Y por último, la influencia de los impulsos sexuales. Él decía que las personas se ven influenciadas en gran parte por un impulso sexual. Todo lo relacionaba con sexo este señor, sinceramente. Entonces, más adelante vamos a estudiar más a fondo a Freud, pero él tenía muy en claro que la personalidad de las personas se desarrollaba en base a lo que te pasaba cuando eras un niño, a tus motivaciones inconscientes, a lo que había detrás de ti diciéndote qué hacer, y a la influencia de tus impulsos sexuales, ¿no?
eso es lo que deben saber por ahora como resumen, pero más adelante, como les digo, vamos a abordar un poco más el tema de Freud porque es bien amplio y bien interesante, ¿no? Desde cierto aspecto. Pero como les digo, el objeto de estudio era el inconsciente, era algo que no se podía ver. Como que retrocedimos un poco con Freud, ¿no? Si ya estábamos estudiando la conducta con Watson, con Freud retrocedimos un poco. Dijo, no, hay que volver a estudiar lo que no se ve, el inconsciente. Entonces, por eso es que se le cuestiona mucho a Freud, se le cuestiona sus métodos porque no eran científicos como tal, eran muy subjetivos, era muy cuestionado, ¿ok? Pero ¿qué tenemos como aporte? Freud aporta que inició la psicoterapia, probablemente no como la conocemos ahora. La psicoterapia moderna es totalmente distinta y más útil a las personas, pero lo que hacía él cuando traía a las personas a su consultorio, al diván a que le cuenten sus cosas, como una suerte de psicoterapia, se podría llamar como los inicios de la psicoterapia, una proto-psicoterapia, ¿no? Más o menos así. Como les digo, ¿qué se le critica a Freud? La escasa posibilidad de verificación científica. Sus métodos no eran verificables por la ciencia. No podíamos meter a la asociación libre en el método científico, ¿ok? Era más subjetivo. Era como una especie de retroceso en los avances que habíamos tenido a la psicología y por eso es criticado también Freud. ¿Listo? Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algo que no haya quedado claro antes de pasar a la siguiente parte que me parece ya importante? Aquí estamos terminando ya con las escuelas psicológicas. Disculpen la bulla, que aquí el vecino empieza a martillar a estas horas. Pero ya estamos ya 10 y 11. Bien, hasta ahí, bueno, no tenemos ninguna pregunta. Vamos a pasar rápidamente al estudio de la definición actual de psicología, ya para ir terminando esta clase. De repente nos extendemos ahí un poquito más. Tenía una clase más larga, pero nos hemos extendido y eso es bueno porque ha estado interesante, creo yo. Y vamos a dejar las preguntas ya para la otra semana porque tengo ahí una selección de preguntas interesantes, pero que tenemos que completarlas con toda la clase, ¿ok? O seguramente veamos algunas. Bien, no hay ninguna pregunta hasta el momento, todo está quedando claro. Listo, entonces vamos a pasar a una parte que me parece importante. La definición de la psicología actual. Me gustaría regresar un poquito acá. La definición de la psicología antigua, como bien recordarán, etimológicamente la psicología viene de psique, que significa alma, y logos, que significa estudio. La definición de la psicología antigua era estudio del alma. Ya hemos pasado por muchas escuelas, la psicología se ha ido desarrollando y ahora la psicología ya no es el estudio del alma, obviamente. Ahora la psicología es el estudio del comportamiento y de la conducta, ¿no? ¿Cuál es la definición actual de la psicología, de la ciencia psicológica? La psicología actualmente es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales de los individuos, ¿ok? Ya tenemos un estatus de ciencia, se inicia con Wundt, se consolida con Watson y estudia los procesos mentales y la conducta. Aunque esto es un poquito redundante, ahorita vamos a verlo, pero vamos a entender un poco vamos a desmenuzar esta definición de psicología para que les quede bien grabado y lo puedan entender. Ha sido pregunta de examen de admisión también. ¿Qué es la psicología? La ciencia que estudia la conducta y procesos mentales de los individuos. Esta definición sale directamente del libro de la Presa Marcos, ¿ok? Porque eso es lo que viene en la admisión. Vamos a desmenuzar entonces el estudio de la definición de psicología, de la definición moderna de psicología, en sus partes, palabra por palabra, ¿ok? ¿Por qué decimos que la psicología es una ciencia? Porque las conclusiones psicológicas no derivan de creencias de la gente, no derivan las conclusiones psicológicas de los astros o del zodiaco, no derivan de lo que te manda tu tía por cadenas de WhatsApp que te dice que para dormir bien tienes que comer 3 caramelos de limón. No derivan de creencias. Las conclusiones psicológicas derivan
de conocimiento científico, derivan del método científico objetivo, evidencia real, evidencia que se investiga y se hace en un laboratorio o que se hace en contextos reales. Se investiga realmente a las personas, se utiliza la estadística en psicología. Obviamente que ustedes no lo van a utilizar, pero a mí me tocó llevar en la universidad cursos de estadística, 1, 2, 3, 4, cosa complicada. No lo vamos a ver a nivel preuniversitario, pero sí tengan en cuenta que la psicología es una ciencia, porque las conclusiones psicológicas, las leyes psicológicas, las leyes que dominan tu conducta y la conducta de todos los organismos son conclusiones que derivan del método científico, de la evidencia real y objetiva. Porque utilizamos el método científico que ya tú estudiaste en tu curso de CTA en quinto año de media, de secundaria, la observación, la investigación, la hipótesis, el experimento, la prueba de las hipótesis, el análisis de los datos y finalmente las conclusiones. Por eso decimos que la psicología es una ciencia, ¿ok? Sigamos desmenuzando la definición. La psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales de los individuos. ¿Se acuerdan que al inicio de la clase, en los conocimientos previos, les pregunté, correr es una conducta, comer es una conducta, pero pensar será una conducta? ¿Ah? Entonces, ¿cómo definimos nosotros a la conducta? La conducta se define como la acción o el medio a través del cual el ser humano se adapta a su entorno, interactúa con su entorno, interactúa con su medio. ¿No? Mira qué interesante. Entonces, la conducta para nuestros fines preuniversitarios, conducta y comportamiento van a ser sinónimos. ¿Ok? Conducta, vamos a decir que es igual. A nivel universitario, nosotros ya en psicología en la carrera, sabemos que conducta y comportamiento tienen ciertas diferencias, pero no vienen al caso, porque en el examen de admisión no te van a preguntar eso. Te van a decir que conducta y comportamiento son sinónimos para nuestros fines. ¿Ok? Si más adelante quieren saber cuáles son las diferencias entre comportamiento y conducta, podemos verlas, pero no te lo van a preguntar. Ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales de los individuos. Entonces, los procesos mentales también serán conducta, también serán comportamiento, pensar será un comportamiento, soñar será un comportamiento, una conducta. La respuesta es sí, pero tenemos dos tipos de conducta. La conducta observable, lo que tú puedes ver, y la conducta encubierta, lo que tú no puedes ver, pero puedes estudiar a través de reportes, a través de marcar encuestas, a través de expresarlos y a través también de tus actos. Porque cuando tú estás pensando en tomar agua y tomas agua, la persona antes de tomar agua pensó en tomar agua, ¿sí o no? Entonces, tenemos dos tipos de conducta, la conducta observable y la conducta no observable o encubierta, la conducta secreta, que solamente tú sabes que está en tu cabeza, ¿ok? Entonces, por eso decimos que es un poquito redundante, ciertamente, esta definición de la presa en Marcos, porque procesos mentales está dentro de conducta, ¿no? Los procesos mentales también son conducta, pero para nuestros fines prácticos, lo que te van a preguntar, la psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. No vamos a ser inclusivos y como que desmenuzarlo ahí en dos partes. ¿Listo? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Me parece que esta parte es una de las que puede causar un poquito más de confusión. Sí, los leo ahí en el chat. ¿Preguntas? Todo bien. ¿Se puede predecir qué conducta tendrá una persona? Buena pregunta. Y sí, la respuesta es sí, porque hay leyes que determinan cómo va a actuar una persona, cómo podría actuar una persona en un entorno X, ¿no? De hecho, esta es una de las cosas que vamos a ver más adelante, que es la función de predicción de la psicología, pero parece que ahorita no nos va a alcanzar el tiempo, pero está dentro de estas diapos. Así que la próxima semana probablemente las vamos a ver. ¿Listo, Sebastián? Gracias por la pregunta. Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí estamos claros. Vamos a pasar a la última parte de este estudio de la definición de la psicología. A terminar de desmenuzar esto.
Ya sabemos que la psicología es una ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales, pero ¿de quién? De los individuos. El individuo, la persona, es el sujeto del análisis psicológico. El bebé de 2 años es el sujeto del análisis psicológico. El bebé, el niño de 4 años, es el sujeto del análisis psicológico. El adolescente es el sujeto del análisis psicológico. El adulto, el anciano, son el sujeto del análisis psicológico para mejorar su calidad de vida y procurar su bienestar en cualquiera de las actividades que el hombre realiza. Por eso más adelante vamos a ver que la psicología tiene varias ramas interesantes. Tiene la rama clínica, la psicología deportiva, la psicología organizacional, que es el ámbito en el que yo me desempeño. Yo trabajo siendo psicólogo organizacional en una empresa. Estudiamos el comportamiento de las personas en el trabajo, ¿no? En sus diferentes puestos de trabajo. Entonces, en donde sea que la persona humana se desarrolle, tenga sus actividades, en donde sea, hay conducta, porque todo es conducta. Entonces, ahí entra la psicología a estudiar la conducta y comportamiento de las personas dentro de sus diferentes ámbitos para mejorar su calidad de vida, para mejorar el rendimiento deportivo, para mejorar la calidad de relaciones en el trabajo, para mejorar tu rendimiento académico, para mejorar tu personalidad en el ámbito clínico, por ejemplo, para mejorar tu ansiedad ante los exámenes de admisión en el ámbito de la psicología de la salud, ¿no? Súper interesante esto. Vamos a ver si nos da el tiempo de hablarlo hoy día. Y si no, lo vamos a dejar, pero de todas maneras está en las diapos, así que no se preocupen porque la siguiente clase lo es todo. ¿Ok? No se la pierdan. Aquí está. Justamente es la siguiente. Ok, entonces, vamos a hablar ya para ir finalizando, porque ya son 10:20, de las especialidades de la psicología. La psicología se divide en 2 grandes especialidades, la psicología básica y la psicología aplicada. ¿Por qué le decimos la básica, la psicología básica? Porque se encarga de producir conocimientos nuevos, se encarga de investigar y de dar nuevos conocimientos, nuevas leyes que dominan la conducta de las personas. Entonces, la psicología básica es la que se encarga de la producción general de nuevos conocimientos, de los investigadores que están en el laboratorio, de los investigadores que están en un salón de clases midiendo cómo los alumnos estudian y cómo se puede tener métodos de estudio, por ejemplo. Entonces, la psicología básica es la que se encarga de la producción. Dentro de la psicología básica, tenemos aquí varios puntos, ¿no? La psicología general, que se encarga del estudio de cuestiones generales, por ejemplo, de la memoria del adulto, de cómo el adulto se adapta a sus situaciones, de la memoria, de la percepción, sensaciones, etcétera, de hacer experimentos que permitan esto. La psicología experimental, que se encarga justamente de hacer experimentos en laboratorio y dar nuevos conocimientos en base a lo que se ha experimentado. La psicología evolutiva, que se encarga de estudiar cómo las personas evolucionan en cuestión de desarrollo humano, cómo el bebé pasa a ser un joven, cómo el joven pasa a ser un adulto, cómo el adulto envejece. Esa es la psicología de la evolución, del desarrollo humano. La psicología de la personalidad, que se encarga de estudiar justamente la personalidad de las personas. Cada persona es una personalidad. No tiene una personalidad. Cada persona es una personalidad. La psicología del aprendizaje, que se encuentra encargada de estudiar las leyes que dominan el proceso de enseñanza-aprendizaje. La psicología diferencial, que se encarga de las diferencias individuales de persona a persona. ¿Qué tan inteligente es esta persona con respecto a otra? ¿No? La psicología cultural, que se encarga de analizar, de producir conocimientos con respecto, bueno, saben que la cultura es una serie de configuraciones que todos compartimos en una comunidad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo hacemos esta cultura? Lo estudia la psicología cultural. La psicología del género. La psicología del género que estudia, bueno, saben que el género son algunas funciones sociales que se le atribuyen a un determinado sexo. Por ejemplo, a las mujeres, ¿qué se le atribuye? ¿Qué le atribuye la sociedad
A los hombres, ¿qué le atribuye la sociedad? ¿Qué se le atribuye como tal? Estas cuestiones psicológicas las estudia la psicología del género y la psicobiología, que se enfoca en estudiar, en hacer investigación sobre cuestiones biológicas con respecto a la psicología. O sea, cómo enfocar eh, los conocimientos o las acciones psicológicas mediante la biología. Ahí tenemos, por ejemplo, estos estudios del cerebro, de los neurotransmisores, ¿no? Que seguramente han escuchado estas sustancias que hacen que una persona actúe de una manera u otra dentro del cerebro, dentro de un contexto. Entonces aquí tenemos también a la psicofisiología, por ejemplo, ¿no? Y muchas otras ramas, muchas otras disciplinas que se encargan de producir conocimiento básico mediante investigación para la ciencia psicológica. Pero ¿para qué se utiliza este conocimiento básico que produce la psicología básica? Se utiliza para la psicología aplicada. La psicología aplicada es la que utiliza estos conocimientos de la psicología básica y los aplica, como su mismo nombre los dice, para solucionar problemas prácticos en diferentes contextos. Entonces, la psicología aplicada utiliza los conocimientos de la psicología básica para resolver problemas concretos en diferentes ámbitos. Por ejemplo, aquí tenemos a la psicología educativa, que se encarga de optimizar el rendimiento educativo, ¿no? Se encarga de optimizar el proceso de aprendizaje y enseñanza, que todo es conducta, la conducta de aprender, la conducta de enseñar. La psicología educativa se encarga de estos estudios, ¿no? También la psicología educativa, importante, se encarga de estudiar estos trastornos que ocurren dentro del contexto educativo. Seguramente han escuchado alguna vez de la dislexia. Seguramente han escuchado de la discalculia, que son dificultades que ocurren. La dislexia para entender el tema verbal, las letras, y la discalculia para entender los cálculos matemáticos. El psicólogo educativo se encarga de promover la solución de estos trastornos que ocurren en el ámbito educativo. Y así como la discalculia y la dislexia, hay muchos otros trastornos que también el psicólogo educativo se encarga de estudiar y de tratar. ¿Ok? Por otro lado, tenemos a la famosísima psicología clínica, que diría yo que es el campo en el que más psicólogos se especializan o en el mundo, ¿no? La psicología clínica se enfoca al diagnóstico y al tratamiento de los desórdenes de la conducta o de las emociones, ¿ok? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a diversos manuales diagnósticos como el DSM-5, el CIE-10, que tienen, si quieren se los dejo como tarea, busquen manuales diagnósticos. Son manuales, efectivamente, en los cuales los psicólogos del mundo, los médicos del mundo, enumeran a los trastornos, no solamente de la mente, sino de otras ramas, también físicos, pero enumeran los trastornos como una suerte de enfermedades. Está mal dicho la palabra enfermedades, pero para que lo entiendan, enfermedades mentales, ¿no? Entonces, el psicólogo clínico se encarga de diagnosticar y tratar estos desórdenes en la conducta, ¿ok? Tenemos ahí algo en el chat. El síndrome de Down, por ejemplo. Exacto. Si bien el síndrome de Down no es una enfermedad, sino que es una condición, ¿ok? No tiene cura, por ende. Entonces, es tratado por el psicólogo clínico para que la persona se vuelva más funcional, pueda adaptarse mejor a la sociedad. El pequeño que tiene síndrome de Down no va a poder curarse porque no es una enfermedad, es una condición, pero tiene que vivir con eso y el psicólogo le ayuda a que la persona se inserte a la sociedad, sea funcional, pueda hacer sus cosas por sí mismo, ¿no? Las personas autistas también, que están dentro del espectro autista, el autismo no tiene cura porque no es una enfermedad, es una condición. Las personas nacen así y siempre van a tener este espectro autista dependiendo de en qué rango del espectro autista se encuentren. Entonces, el psicólogo lo que hace es ayudar a que la persona se inserte en la sociedad y pueda ser funcional, pueda valerse por sí misma, pueda aprender a hacer sus cosas a pesar de sus limitaciones por tener Down o por tener
un grado de autismo, como tener múltiples personalidades también, o como en el caso del autismo. ¿No? Creo que está quedando bastante claro. Me interesa que quede bastante claro la diferencia entre psicología clínica y psicología de la salud. ¿Ok? ¿Y por qué hay gente que no nace, sino que entra al espectro autista en algún grado de edad? Bueno, esto no es, real, en verdad. Las personas no entran al espectro autista, las personas nacen con la condición de autismo, ¿sí? Entonces, las personas nacen, solo que hay grados de autismo. Hay personas que tienen un grado de autismo tan pequeño que recién la gente, sus papás se dan cuenta cuando tiene 10 años, porque durante estos primeros 10 años el bebé se desarrolló de manera normal y cuando tiene 10 años surgió algo que que hizo pensar a sus padres y dijo, hay que llevarlo a un psicólogo y el psicólogo a los 10 años te diagnostica con autismo porque es un grado súper pequeño. Entonces, no es que entre a un grado de autismo, sino que la persona ya era autista, pero se dieron cuenta en un momento de su vida en el que ya fue detonante, ¿no? Hay otras personas que nacen con un grado mayor de autismo. Entonces, al nacer con un grado mayor de autismo, ya se nota desde muy chiquititos, entonces ahí se les diagnostica, ¿ok? Es importante que uno nace con autismo. No es que uno lo desarrolle, ni uno lo pueda curar, porque es una condición, ¿ok? No es una enfermedad. Entonces, espero que eso haya respondido a tu pregunta, Jorge. Lo que sí quiero dejar claro es la diferencia entre la psicología clínica y la psicología de la salud. La psicología clínica se encarga de estudiar estos trastornos, afectaciones, desórdenes en la conducta, pero la psicología de la salud se encarga de estudiar la conducta y estilos de vida de las personas que influyen en su salud física, ¿ok? ¿Por qué te pones nervioso ante un examen de admisión o ante una competición? ¿Por qué te pones nervioso siempre? Entonces, este nerviosismo, por ejemplo, te da dolor de cabeza o te sudan las manos. Entonces, por ejemplo, si bien esto puede ser estudiado por la clínica, esta es una enfermedad o te da gastritis, por ejemplo. La gastritis por culpa de estar nervioso, ¿no? La gastritis que le llaman emocional, afecta tu salud física y por lo tanto el psicólogo de la salud se encarga de estudiar tus hábitos de vida, tus estilos de vida. De repente no te estás alimentando correctamente, tus hábitos de alimentación, que la alimentación es una conducta, no están siendo del todo correctos y te están afectando físicamente. Ahí entra el psicólogo de la salud, el que procura hacer prevención en las personas para que las personas mediante la prevención y llevando un estilo de vida saludable puedan prevenir o tratar enfermedades físicas, ¿no? Claramente no todas, pero hay enfermedades que se dan, le llaman enfermedades psicosomáticas que se dan por producto de emociones o conductas que están causando un desorden o que te están afectando físicamente. De esto es de lo que esto es lo que estudia el psicólogo de la salud, ¿ok? La depresión estudia el psicólogo de la salud. No, porque la depresión es un desorden especificado en un manual diagnóstico que lo estudia ya el clínico, ¿ok? La depresión puede que te afecte físicamente como puede que no. Entonces, ahí ya no es este campo de la psicología de la salud, sino es campo del psicólogo clínico. Puede ser un poquito difuso esto, pero con el tiempo seguramente vamos a ir viendo ejemplos eh, que aclaren un poquito más esto, ¿sí? Dentro de la psicología de la salud, por ejemplo, está la psico-oncología, ¿no? Estos tratamientos psicológicos que de alguna manera llevan a las personas que están sufriendo de cáncer, de un tratamiento oncológico, para motivarlos, para que no se depriman ante por ejemplo, la noticia de que tienen cáncer. Entonces, este tema de que las personas se sientan bien, se sientan psicológicamente bien, a pesar de tener una condición de cáncer y que se pueden sentir obviamente deprimidos, tristes, molestos, ansiosos por su futuro, lo estudia la psicología de la salud. La anorexia también es un trastorno de la alimentación que lo estudia el psicólogo clínico porque está como un trastorno como tal, ¿no? Entonces la anorexia sí está estudiada por el psicólogo clínico porque es un trastorno que está en un manual diagnóstico, que es una enfermedad, bueno, no una enfermedad, sino un trastorno psicológico, ¿ok? Lo que quiero dejar en claro es que la psicología de la salud
tiene mucho que ver con la salud física, en realidad. Esto de la anorexia puede ser un poco difuso porque ahí vemos que también hay afectación física, pero principalmente está guiado por el psicólogo clínico, ¿sí? Entonces, ajá, influye de hecho en la salud. Entonces, de hecho influye en la salud física, pero al ser un trastorno de origen psicológico, lo estudia la psicología clínica, ¿ok? La psicología de la salud más se enfoca en hábitos, estilos de vida saludable, salud física, el hecho de hacer deporte, el hecho de tener unos hábitos de vida saludable, de comer frutas y verduras con cierta frecuencia. Es un poquito más soft el estudio, un poquito más suave el estudio de la psicología de la salud y más enfocado en la prevención, ¿ok? Psicología de la salud, pregunta de examen de admisión, enfocado en la prevención. ¿Ok? Psicología clínica enfocada en el tratamiento de desórdenes y trastornos. La diferencia se enfoca en el origen y no en el hecho de afectar. Claro. Más que todo en la sintomatología, en realidad, porque mira, la clínica, por ejemplo, los trastornos psicológicos tienen ahí síntomas psicológicos, ¿no? En cambio, los trastornos de la psicología de la salud tienen síntomas más físicos. Como les digo, ahí el tema de la anorexia eh, puede ser un poco difuso, ¿no? Pero es más difuso aún cuando dicen, ah, tiene anorexia, hay que llevarlo con un nutricionista. Eso no está bien, porque el hecho de alimentarse es una conducta. Entonces el psicólogo es el que trata eso. ¿Ok? Muy interesante esto también de conocer. Vamos a pasar entonces a lo siguiente. Sí, espero que eso haya respondido también la pregunta de Jorge, que es la psicología social comunitaria, ya para ir finalizando. La psicología social comunitaria estudia la afectación de la conducta, o sea, cómo se afecta la conducta por parte o por culpa, por así decirlo, de un contexto, ¿no? Cómo el contexto cambia, moldea la conducta de las personas, cómo estar en sociedad, estar en una cultura, moldea, cambia, influye en la conducta de las personas, ¿no? Entonces, esto es lo que estudia la psicología social comunitaria, el hecho de que las personas vivan en la sociedad, eh, el bullying, me dice acá. Bueno, el bullying, sí, es estudiado desde una perspectiva también social comunitaria, pero también desde una perspectiva educativa. Ajá. Ahí he visto que los psicólogos ambos pueden trabajar adecuadamente el bullying. Buena apreciación. Entonces, la psicología social comunitaria se encarga justamente de estudiar ello, de estudiar, por ejemplo, las conductas delictivas de los jóvenes, ¿no? Vamos a hacer una diferencia aquí entre la psicología social comunitaria y la psicología forense, porque si bien, por ejemplo, una ONG quiere hacer un programa para disminuir la delincuencia juvenil en el Callao, ¿no? Por ejemplo, que es una situación real. Tengo compañeros que trabajan en ello en una ONG en el Callao que se encargan justamente de reducir mediante el deporte, por ejemplo, la práctica del deporte, la delincuencia juvenil. Entonces, esto lo hace el psicólogo social comunitario. El psicólogo social comunitario trabaja en ONGs, en organizaciones de ayuda comunitaria que se encargan de hacer estos cambios en la sociedad. ¿Ok? A diferencia del psicólogo forense, el psicólogo forense busca evidencia psicológica para procesos judiciales. El psicólogo forense es como un auxiliar porque auxilia a que el juez pueda tomar una decisión en base a estudios psicológicos de las personas que están dentro del proceso forense. Por ejemplo, el psicólogo forense se encarga de hacer las entrevistas para determinar si una persona que cometió un crimen tiene algún trastorno mental, tiene algún trastorno psicológico. Entonces, a partir de ello, el psicólogo da su informe como un experto, como un perito experto, y da recomendaciones o da puntos que le puedan servir al juez para tomar una decisión. Entonces, el psicólogo forense es como un auxiliar porque da soporte a un proceso judicial, ¿no? Mediante la obtención de evidencia psicológica, ¿ok? A través de entrevistas, a través de evaluaciones, a través de muchas cosas. El psicólogo forense lo encontramos, por ejemplo, que sé yo, en comisarías, en situaciones judiciales, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, etcétera. A diferencia del social que trabaja en campo, previniendo o disminuyendo estas conductas delictivas. Vemos ahí una clara diferencia, ¿ok?
Continuamos entonces con el psicólogo organizacional que se encarga de estudiar la conducta de las personas en los ambientes laborales, de trabajo, industriales. ¿Desórdenes es igual a trastorno o son sinónimos? Bueno, para nuestros fines universitarios vamos a tomarlos como sinónimos. Sin embargo, un desorden, ya yendo un poquito más a lo específico, un desorden es como que algo más leve, es algo que no llega a ser un trastorno, ¿no? Hay veces en las que el psicólogo diagnostica un desorden que puede ser tratado, es más, algo más leve, pero un trastorno ya es algo que está delimitado con síntomas específicos, ¿ok? Pero para fines preuniversitarios, para fines del examen de admisión, vamos a tomarlos como sinónimos, ¿ok? No se preocupen, más adelante ya seguramente vamos a hablar un poco más de esto. Ajá. Ok, la parálisis del sueño, ¿quién lo trata? ¿La psicología clínica? Sí, probablemente la psicología clínica, aunque bueno, es un tema de estrés. La parálisis del sueño se produce por estrés, ¿no? El estrés lo puede tratar el psicólogo clínico, lo puede tratar también el psicólogo de la salud, porque el estrés también tiene afectación física en cierto momento, ¿no? No es totalmente arbitrario, ¿ok? Buena pregunta. Pero regresando un poco, el psicólogo organizacional, que les conté que es el campo en el que yo me desempeño, yo trabajo siendo psicólogo organizacional, eh, a mí cada semana me da parálisis de sueño, me dice acá, bueno, ahí hay que ver el tema de estrés, ¿no? La psicología organizacional es el campo, como les dije, que es de mi preferencia, porque yo trabajo en ello ya hace bastante tiempo. eh, Se desarrollan en organizaciones. Una organización de personas es un grupo de personas, vale la redundancia, que tienen un objetivo en común y que pueden conformar, por ejemplo, una empresa, una organización, por ejemplo, ¿no? Los psicólogos organizacionales principalmente trabajan en empresas, qué sé yo, en bancos, financieras, en empresas de distintos rubros, en empresas industriales, por ejemplo. Yo trabajo, por ejemplo, en una empresa industrial que produce alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estudiamos el desarrollo de las personas profesionalmente, el desarrollo de la organización, el cambio de cultura de las personas para migrar de una cultura que no se preocupa quizá por el bienestar del trabajador a migrar a una cultura que se preocupe, que ponga en el centro al trabajador para mejorar su calidad de vida. También realizamos selección de personal. Evaluamos psicológicamente al personal para definir si se encuentra apto para un determinado puesto o si se encuentra apto para otro puesto o si no se encuentra apto para ningún puesto. Entonces, evaluamos sus preferencias profesionales, sus intereses para trabajar en este puesto de trabajo, para realizar estas funciones. ¿Qué tan motivada está la fuerza laboral? ¿Qué tan capacitada? Realizamos capacitaciones. El proceso de aprendizaje en una empresa también es estudiado por el psicólogo organizacional. Interesante eso también. Y la psicología deportiva. Seguramente habrán escuchado ahí que la selección peruana en algún momento mejoró su rendimiento y se fue al mundial porque tenían un psicólogo. Estuvo muy de moda en un tiempo, un psicólogo deportivo trabajando en la selección peruana, ¿no? Sí, el psicólogo deportivo se encarga de la conducta de la actividad deportiva y de la conducta en el trabajo en equipo, de la conducta ansiosa, por ejemplo, ante una situación deportiva, de mejorar el rendimiento de los equipos deportivos, de la comunicación en estos equipos, etcétera, ¿no? Entonces, haciendo un repaso, tenemos al educativo, que trabaja en colegios, en instituciones educativas, en universidades, en institutos, en academias, que brindan orientación vocacional, que brindan orientación con respecto a trastornos de la educación como la discalculia, como la dislexia, para optimizar el rendimiento educativo y para mejorar el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza y aprendizaje. El psicólogo clínico que trabaja en hospitales, en clínicas, haciendo tratamiento a desórdenes o trastornos mentales o psicológicos. El social comunitario que trabaja en campo, que trabaja con ONGs, que trabaja con organizaciones que desean mejorar la sociedad como un todo o como desde un punto de vista individual. El psicólogo forense, que es el auxiliar que está en juzgados en el Ministerio Público, brindando evidencia psicológica que ayude a tomar decisiones en un proceso judicial. El organizacional o psicólogo laboral o psicólogo industrial, que se encarga del estudio de la conducta de las personas
en el centro laboral o del desarrollo de las personas, de su desarrollo profesional y de su desarrollo de habilidades en el trabajo. El psicólogo deportivo que trabaja en instituciones deportivas, en equipos de fútbol, en equipos de diferentes deportes. Hay tenistas profesionales que tienen su propio psicólogo que les ayuda con estos temas de rendimiento psicológico y de rendimiento en general en su actividad deportiva. Y el psicólogo de la salud que también se desempeña en clínicas, hospitales, etcétera, etcétera, brindando consulta sobre cómo cambiar mis estilos de vida para tener una vida más saludable y cambiar mis comportamientos hacia un estilo de vida que me dé una salud física adecuada. ¿Listo? Ahí estamos terminando. Vamos a leer el chat, la clase de hoy. De hecho, ¿qué dice? Qué buen trabajo, profesor, para una buena formación de la empresa. Exacto, es bastante interesante lo que nosotros realizamos en el ámbito organizacional y es bastante bonito porque la motivación de la gente es el trabajo. Hoy en día mucha gente no tiene trabajo. Es muy interesante ello, ¿no? Valorar esto. Nada, ahí estamos terminando con esta clase inicial. De hecho, hay más diapositivas, había más diapositivas para hoy. El tiempo nos ha ganado por esta oportunidad. Tenemos aquí todavía mucho que ver. Vamos a verlo la siguiente clase sin ningún problema, ¿ok? ¿Qué es lo que se viene la próxima semana? Se viene cómo aporta la psicología al mundo real, cómo investiga la psicología, ¿sí? Y se vienen también las fijas, ¿no? Las preguntas de examen que vamos a ir analizando y las preguntas que van a ir para ti, para que puedas revisarlas. ¿Listo? Eso sería todo por esta clase. ¿Tenemos alguna consulta antes de finalizar? Los veo emocionados y motivados. Ok, ok. Qué bueno que les haya gustado la clase. En verdad, me hace sentir bastante bien eso. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo que podamos aclarar antes de finalizar? Pueden prender sus micrófonos si gustan. Pueden escribirlas por el chat sin ningún problema. Ajá, ok. Excelente, excelente. Aquí, ok. Sí, qué bueno que les haya gustado la clase, en verdad. Me da gusto que en verdad les guste el tema de la psicología. Es una ciencia bastante motivadora, bastante interesante. Lo que hace el psicólogo también en muchos trabajos a veces es un poco menospreciado en algunas ocasiones, pero es un trabajo muy interesante y mis respetos para los psicólogos que trabajan en sus diferentes ámbitos, que manejan sus técnicas clínicas, que manejan sus técnicas deportivas, por ejemplo. Cada área es un mundo, así que bueno, de alguna manera puede procesar mucha información de la nada. Sí, es que son cosas que uno de repente conoce del día a día, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta clase, que sean cosas que les sirvan y que entiendan ustedes con ejemplos del día a día, ¿no? Para que de hecho puedan ser recordadas con facilidad en las preguntas de examen. ¿Listo? Profesor, también hay psicólogos que pueden ayudar a afrontar la situación por el COVID. Sí, buen punto. Tengo una amiga que trabaja en México, de hecho, que fue de intercambio gracias a San Marcos también. San Marcos tiene buenos convenios de intercambio. Ella trabaja en lo que es psicología de la salud en un hospital de urgencias psicológicas que hay en México. Ya están obviamente un paso más adelante que nosotros. Y sí, hay psicólogos que trabajan afrontando o ayudando a las personas a que afronten mediante un estilo de vida más saludable o mediante un estilo de vida, un comportamiento mejor, esta situación de COVID que puede deprimir a mucha gente, puede ponerlos ansiosos. Hay psicólogos que se encargan de eso, son los psicólogos de la salud, porque el COVID es una enfermedad física, ¿no? Entonces de eso se encargan los psicólogos de la salud. Bien, ok, profesor. Ya, esa es la misma pregunta. Listo, Josué. Excelente. Bien, si no hay más preguntas, podemos terminar ahí. De hecho, ya saben que la siguiente semana tenemos nuevamente una clase. Si ustedes se dan la oportunidad de poder ver de repente ahí en YouTube el experimento del pequeño Albert, vienen con dudas, aquí vamos a resolverlas. Si yo no sé alguna cosa, también se los prometo que la apunto, la próxima semana la busco y se las explico con todo gusto, así que no hay problema. Listo, chicos. Eso sería todo por mi parte por hoy. Me parece que hoy día le van a pasar estas diapos de repente hasta donde hayamos avanzado, o probablemente todas las diapos ya para que vayan echándole un ojo para la siguiente semana. Y ahí estamos terminando la clase. Ok, vamos a abrir esto. ¿Sí? Ok. Consultas, dudas. Listo, chicos. Nada, les agradezco mucho por su tiempo. Cualquier cosa, ahí vamos a estar en contacto la siguiente semana. ¿Sí? La delegada. ¿Tenemos que elegir una delegada? ¿En serio?
Profesor también dice, ok, tenemos que elegir una delegada, ¿no? A ver, Alejandra, ¿me confirmas? Sí, tenemos que elegir una delegada. ¿Para qué? Votó por Alanis. Yo quiero. Ahora debe ser un hombre. Que en todas las demás clases, en todas las demás clases han elegido una delegada. Ok, next class. Ya, la siguiente clase, vayan pensándolo, la siguiente clase vamos a elegir una delegada, seguramente para que me haga llegar algunas consultas, algún pedido de material que deseen. Yo ahí tengo bastantes cosas preuniversitarias de mi época de estudiante también, así que con todo gusto se los puedo pasar. ¿Listo, chicos? Excelente. Ahí quedamos. Les agradezco por su tiempo. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao, chao.